Hay una carta que estuvo bloqueada durante casi 80 años. No es porque contenga secretos políticos, ni porque toque temas de religión o moralidad, sino porque toca algo más profundo que todo, algo que hace que cualquiera que lo lea se quede en silencio, confundido y cambie desde adentro. Esa carta no se encuentra en ningún programa de estudios de psicología. No aparece en los talleres famosos, en los libros recopilatorios, ni en los extensos volúmenes de investigación sobre Carl Jung. Incluso, en las entrevistas de sus últimos años, cuando se mencionaba esa experiencia, él solo sonreía y guardaba silencio. Esta carta es un relato, una confesión, sobre un único momento en la vida de Jung, cuando él cruzó la última frontera de la existencia humana. En 1944, Carl Jung sufrió un grave colapso cardíaco. Estuvo en un profundo coma, inconsciente durante muchos días. Durante todo ese tiempo, su cuerpo permanecía en el mundo terrenal, pero su conciencia había navegado hacia otro lugar. Un espacio-tiempo extraño, más allá del concepto de tiempo, más allá de cualquier teoría psicológica. En ese lugar, él vio un mundo más allá, un mundo donde el alma es iluminada por toda la verdad, donde el ego ya no existe, solo queda la presencia pura e inefable. Cuando despertó, Carl Jung no habló con nadie durante muchos meses, pero luego, él escribió todo en silencio, las cosas que él vio, sintió y comprendió. No es un registro académico, es un mensaje para aquellos que tienen el valor de mirar de frente la esencia de la existencia. Esa carta fue guardada durante décadas, transmitida solo a unos pocos discípulos de confianza. Uno de ellos escribió: "Esta es una carta que la humanidad aún no está lista para leer, porque una vez que hayas visto lo que él escribió, ya no serás la misma persona de antes. Y hoy, esa carta será abierta". Pero antes de que entremos juntos en esta historia, recuerda una cosa. Esta no es solo una historia sobre la muerte. Este es un mensaje de un alma que dejó su cuerpo y regresó para contarnos sobre la vida, sobre el más allá y sobre la esencia profunda del ser humano que la ciencia nunca ha nombrado. Esta carta fue escrita en una noche de principios de invierno de 1944, después de despertar de un profundo coma debido a un colapso cardíaco. Carl Jung se sentó en silencio frente a la ventana, mirando cómo la nieve caía y cubría el tejado del hospital. Su cuerpo estaba débil, casi incapaz de moverse. Pero los ojos que habían visto a miles de almas a lo largo de su carrera, ahora estaban observando algo que no pertenecía a este mundo. Él pidió a la enfermera que le trajera un viejo cuaderno de cuero y una pluma, sin explicaciones. No digas nada, solo escribir. Las primeras páginas están llenas de metáforas y símbolos. Jung no describe todo de manera lógica. En su lugar, pintó un cuadro con tintes metafísicos, como si estuviera escribiendo para una parte del alma antigua dentro de cada persona. Él cuenta sobre un viaje. No es un viaje a través del tiempo o el espacio, sino un viaje a través de las capas más profundas de la conciencia, donde todas las suposiciones sobre el yo, la muerte o incluso la realidad se desvanecen. La carta estaba sellada en un sobre marrón, sin nombre del destinatario. En la esquina superior izquierda, solo hay 3 caracteres escritos a mano, N, una letra sobre la cual, hasta hoy, los académicos aún debaten su significado. Algunos creen que es una abreviatura de Nekia, el viaje al inframundo en la mitología griega, símbolo de enfrentarse al inconsciente profundo. Algunos creen que es el nombre de una persona, alguien a quien Jung amó, perdió y volvió a encontrar en el más allá. Lo extraño es que Jung nunca publicó esta carta.
No está en el libro rojo, ni se cita en ninguna de sus conferencias. Alumnos cercanos como Marie-Louise von Franz o Aniela Jaffe conocían la existencia de la carta, pero guardaron absoluto silencio. Hasta el año 2004, exactamente 60 años después de que se escribiera la carta, se descubrió una copia en los archivos personales en Zúrich. La persona que lo encontró fue una joven investigadora, y ella misma anotó: esta carta no se parece en nada a lo que he leído sobre Jung. No es académico, es una revelación. Desde entonces, la carta se convirtió en un tema secreto en las discusiones privadas entre aquellos que investigan profundamente sobre Jung y la mística occidental. Algunos creen que esta es la culminación final en el viaje de Jung hacia la oscuridad y su salida hacia la luz. Algunos otros creen que esta es la puerta que nos lleva a una parte del universo que la ciencia aún no ha podido alcanzar. Pero todos están de acuerdo en una cosa: esta carta no es para la mayoría. Está destinado a aquellos que están dispuestos a sacrificar la seguridad del pensamiento lógico para adentrarse en el mundo del alma. Jung no relata su experiencia cercana a la muerte como un médico. Él no usa términos técnicos, no describe síntomas. En su lugar, él escribe como si estuviera llevando al lector a un sueño antiguo, donde ya no hay concepto de espacio, tiempo o ego. Él cuenta: me vi flotando en una vasta región de luz, sin sonido, sin cuerpo, pero lleno de sensaciones. Todo a mi alrededor brillaba como seda dorada moviéndose en el viento. Ya no soy Carl Jung. Soy un punto de percepción pura, pero lo que le asombró no fue la belleza del más allá, sino la manera en que comenzó a entenderlo todo, no a través del pensamiento, sino mediante la unión. Cada rayo de luz es un conocimiento. Cada movimiento es una emoción. Él siente que todas las vidas están tejidas con el mismo material, algo que más tarde llamó conciencia cósmica, sin fronteras. No hay nombre, solo hay un flujo de existencia, sin principio ni fin. En el centro de ese mundo, vio un templo. No es un templo físico, sino una estructura formada por símbolos, donde cada figura evoca capas de significado antiguo. Él escribió: sé que si entro en el templo, nunca volveré. Me disolveré en el conocimiento eterno. Pero al mismo tiempo, siento detrás de mí una fuerza de atracción, algo que me une al mundo terrenal. No es una obligación. Eso es amor. Fue en ese momento cuando Jung comprendió algo. El alma no solo nace para entender el universo, sino también para amar. Amar la vida, amar a las otras almas que se pierden en la oscuridad. Él no entró en el templo, él volvió, y cuando abrió los ojos en medio del hospital, sintió como si acabara de caer del cielo a la tierra. Todo a su alrededor, las personas, los ruidos, los dolores físicos, de repente se volvieron extraños, casi ridículos. Pero él sabe esa misma extrañeza es lo que da sentido al viaje, porque si el alma solo existiera en la luz absoluta, nunca entendería a sí misma. Jung escribió: es precisamente al chocar con la oscuridad que el alma aprende a brillar. Esta experiencia no solo cambió su percepción, cambió por completo la dirección del pensamiento de Jung en adelante. Si antes él dudaba de la existencia del más allá, después de esta experiencia cercana a la muerte, estaba seguro. La muerte no es el final, es una puerta de entrada, y al otro lado de esa puerta no hay juicio, solo integración. Carl Jung no definía el alma según la religión tradicional. Para él, el alma no es el segundo yo, separado del cuerpo, ni una especie de fantasma que sube al cielo o baja al infierno después de la muerte. Él veía el alma como una entidad viviente,
como una dimensión espiritual que abarca toda la vida humana, tanto consciente como inconsciente. Jung escribió: "El alma es el lugar donde nacen los sueños, es el puente entre el pequeño yo y el gran yo infinito". En esa carta secreta, él llama al alma una entidad con una memoria más larga que una vida humana. Es decir, el alma no solo está vinculada a esta vida, sino que también lleva consigo recuerdos antiguos, experiencias que no podemos nombrar, pero que aún influyen en cada pensamiento, cada decisión en nosotros. Jung creía que el alma lleva en sí una parte de la conciencia colectiva, un lugar que contiene símbolos antiguos como la madre, el Dios, la muerte, la luz, la oscuridad. Esos símbolos no son productos de la cultura, sino un lenguaje primitivo que el alma utiliza para comunicarse con nosotros. Cuando sueñas que caes, que te persiguen o que estás al borde de un abismo, no es solo un desorden en el cerebro. Eso es el alma hablando, enviando un mensaje a través de imágenes, emociones e intuición. Porque el alma no habla con palabras, habla a través de las profundas sensaciones en el corazón, de los impulsos inexplicables, del miedo vago y también de la alegría sin nombre. Lo importante es el alma no siempre brilla. Jung no romantizaba el alma. Él creía que el alma tiene tanto una parte luminosa como una oscura. A veces es noble, a veces se ve empañada por la ambición, la ilusión y el miedo a ser abandonada. El alma también puede ser herida, dividida e incluso perdida cuando las personas viven demasiado alejadas de su verdadera esencia. Esa es la razón por la que Jung dedicó toda su vida a ayudar a otros a volver a su alma. A través de un proceso que él llamó individuación, un proceso de descubrir quiénes somos, aceptar tanto la parte luminosa como la oscura y vivir una vida auténtica con uno mismo. Jung escribió una línea que obsesionó a muchas personas: el alma nunca muere, pero puede ser olvidada. Esa es la mayor tragedia del ser humano moderno. Corremos tras el éxito, la fama, los estándares de la sociedad, y poco a poco perdemos la voz interior. Ya no escuchamos lo que nuestra alma quiere, dónde duele, cómo necesita ser sanada. Y cuando el alma es olvidada por demasiado tiempo, no desaparece, estallará en sueños intensos, en un ataque de depresión sin razón, en la sensación de estar perdido entre la multitud. Para Jung, la mayor tarea de la vida no es el éxito, sino reencontrar el alma propia, escucharla, dialogar con ella y atreverse a vivir auténticamente con la llamada desde dentro, porque solo entonces la vida ya no será una serie de días flotantes, sino que se convertirá en un viaje sagrado. La carta que Carl Jung escribió en 1945 no es un estudio, ni mucho menos un documento científico. Es como una confesión final sincera, llena de inquietud y que trasciende los límites de su época. En la carta, él no solo habla sobre el alma y la muerte, sino que también relata sus propias experiencias espirituales, cosas que en el contexto de aquella época, si se hubieran hecho públicas, lo habrían llevado a ser considerado un lunático, incluso loco. Él habla sobre los viajes fuera del cuerpo, las conversaciones internas con almas antiguas y la creencia de que el más allá no solo existe, sino que nos está esperando para que regresemos. En un pasaje, él escribe: "He visto el más allá en mi lecho de muerte". Eso no es una ilusión. Ese es el lugar donde siento la verdad más profunda. Las personas cercanas a Jung, incluidos sus alumnos y los encargados de su legado académico, decidieron mantener esta carta en secreto. Temen que, si se publica, la reputación de Jung se verá dañada.
Él dejaría de ser un gran psicólogo y sería etiquetado como un líder místico o un fanático moderno. Es necesario recordar que Jung escribió esa carta después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que el mundo estaba sumido en el racionalismo, donde la ciencia dominaba y lo que no se podía medir era descartado. Cualquiera que se atreva a hablar sobre el alma, la reencarnación o el más allá, es empujado al margen del ámbito académico. Pero la razón más profunda podría ser que esa carta tocó precisamente lo que el ser humano moderno más teme: la muerte. No es el final. Si lo que dijo Jung es cierto, que la muerte es solo una puerta, que el alma continúa su viaje después de que el cuerpo se desvanece, entonces todos los valores materiales que los humanos persiguen de repente se vuelven insignificantes. El éxito, el dinero, la fama, no podrán acompañarnos al otro lado del mundo. En su lugar, lo único que queda es: hemos vivido auténticamente con nuestra alma, hemos sanado las heridas invisibles, nos atrevemos a enfrentar la oscuridad dentro de nosotros mismos. Esas mismas preguntas incomodan a la gente, desconciertan a la comunidad académica y hacen que quienes controlan el conocimiento se sientan temerosos. La carta fue escondida, como un secreto espiritual no destinado a la época en que fue escrita. Estuvo guardada en el archivo durante casi un siglo, como si esperara un momento adecuado, cuando la gente estuviera lo suficientemente cansada de la frialdad de la razón y comenzara a anhelar algo más profundo, más verdadero, más con alma. Y quizás justo en este momento, cuando el mundo está lleno de inquietud, cuando muchas personas se sienten vacías a pesar de tenerlo todo, esa carta finalmente encuentre a alguien que la escuche. En 1944, Carl Jung se cayó en un estado de coma profundo. Durante un periodo que parecía estar separado de este mundo, él experimentó una experiencia cercana a la muerte, pero no como ningún sueño o alucinación que la ciencia pudiera explicar. Él describe la sensación de que su alma se elevaba, salía de su cuerpo, con ligereza y sin ningún miedo, y luego vio la tierra desde lo alto, una esfera verde mística flotando en el vasto espacio negro. Jung escribió que fue la primera vez que sintió que este mundo era tan pequeño, como si la vida humana fuera solo una parte muy pequeña de un plan mucho más grande. A continuación, vio que se acercaba a un enorme templo de piedra, suspendido en el espacio, como una estación de transbordo para las almas. Él describe: sé que si entro allí, no podré volver, pero también sé que dentro es el lugar donde entenderé todo el significado de mi vida y de todas las vidas anteriores. Ese contacto, según Jung, no es físico, sino una especie de conocimiento absoluto. Ya no había lenguaje, ya no había imágenes, solo quedaba la sensación de una verdad profunda e innegable, que la muerte no es un final, sino un regreso. Jung también contó que encontró un ser de luz. No era Dios, ni ningún símbolo religioso, sino una forma de presencia pura, de sabiduría y amor. Ese ser no hablaba, pero Jung entendía todo como si su alma se hubiera desbloqueado, como si todo sufrimiento en la vida tuviera una razón, y toda oscuridad que evitamos contuviera una lección para volverse completo. Él se sentía tan en paz que no quería volver a la vida terrenal, pero luego hubo una fuerza que lo atrajo de vuelta a la imagen del médico tratando de salvarlo, la llamada de sus seres queridos que aún estaban vivos, y él despertó, llevando consigo recuerdos que sabía que nunca podría compartir completamente con nadie. Esa experiencia cercana a la muerte cambió por completo la percepción de Carl Jung sobre la vida. Él ya no veía al ser humano como una entidad que solo vive una vez y luego se desvanece. En su lugar, él ve el alma como un río interminable, fluyendo a través de las vidas, llevando consigo recuerdos, heridas,
lecciones y luces que aún no hemos llegado a reconocer. Esa experiencia también le hizo creer que la sanación psicológica no solo consiste en aliviar el sufrimiento presente, sino en despertar la memoria del alma, ayudándoles a reconectarse con lo sagrado que había sido olvidado durante mucho tiempo. En la carta prohibida durante 80 años, Carl Jung no solo describe su experiencia cercana a la muerte, sino que también deja reflexiones impactantes sobre la vida después de la muerte, cosas que él cree que la humanidad aún no está lista para enfrentar. Jung escribió: la muerte no es el final del individuo, sino una transformación, como cuando cruzamos una puerta, dejando atrás la habitación vieja para entrar en una realidad más amplia, donde la verdadera naturaleza del alma se revela. Para él, la existencia no termina con el cuerpo, sino que continúa en una forma de conocimiento que trasciende el tiempo, donde todas las acciones, emociones y recuerdos se conservan como vibraciones en el campo del alma. En la carta, él describe el viaje del alma después de dejar el mundo material como un proceso profundo de recapitulación cósmica, donde cada alma se enfrentará a sí misma sin máscaras, sin el yo distorsionado por la sociedad. Vemos la verdadera naturaleza de nosotros mismos, la luz y también la oscuridad. Pero lo especial es: no hay juicio, no hay un juez sentado en lo alto. Solo mi propia alma, en el silencio absoluto, siente todo lo que he hecho conmigo mismo y con los demás. Jung lo llama el momento de la verdad plena, donde nada puede ser ocultado, pero tampoco nada es condenado. Ese es el lugar donde comienza la verdadera sanación. Él también menciona una idea que hace estremecer a los lectores: que muchos de los dolores, inseguridades e incluso traumas psicológicos que llevamos en esta vida pueden ser herencias de vidas pasadas, aún no resueltas. Jung creía que la psicología moderna solo había tocado la superficie de la mente humana. Detrás de los síntomas, los sueños y los miedos, hay un viaje aún no terminado del alma que intenta ser escuchado. La carta prohibida es donde él afirma claramente: mi trabajo nunca ha sido curar el cuerpo, sino ayudar a las personas a recordar el alma de sí mismas. Lo más sorprendente es el final de la carta, donde Jung revela que había recibido recuerdos que no le pertenecían en sueños vívidos, como si su alma se estuviera abriendo y conectando con capas más profundas del inconsciente colectivo. En un sueño, se vio a sí mismo como una mujer que vivía en el antiguo Egipto, en una vida pasada, y sintió la soledad extrema de un alma olvidada. En otro sueño, él se convierte en un niño quemado vivo en la Europa medieval. Cada experiencia dejaba una huella emocional tan profunda que él no podía creer que solo fuera un sueño. Para Jung, esto ya no es una ilusión, sino los fragmentos del alma que están surgiendo para completarse a sí misma. Con esta carta, Jung ya no habla como un psicoanalista, sino como alguien que ha mirado a través del velo de la realidad y ha regresado para transmitir: esta vida es solo una parte de un viaje mucho más grande. Y solo cuando escuchamos a nuestra alma, superamos el miedo a la muerte, comenzamos a vivir realmente. Lo que convierte la carta de Carl Jung en uno de los documentos más controvertidos en la historia del psicoanálisis no solo radica en el contenido místico que él escribió, sino también en la manera en que desafió toda la ciencia occidental de la época. La carta, según los relatos de sus alumnos más cercanos, fue mantenida en secreto en los archivos privados de la familia Jung en Zúrich, entre manuscritos no publicados, diarios de sueños y el original del Libro Rojo. Se cree que fueron los propios familiares de Jung, incluida su hija, quienes decidieron no publicar esta carta
por temor a que pudiera destruir la imagen académica que él había construido con tanto esfuerzo. En los ojos de la comunidad académica, Jung es un destacado psicoanalista, quien amplió las fronteras de la psicología, pero si la carta se hubiera publicado en ese momento, él habría sido inmediatamente considerado un iluso, un soñador y alejado de la ciencia. Además, el contenido de la carta se consideraba demasiado peligroso para el público en ese momento. Cuando Jung dijo que había encontrado el alma de los muertos, había entrado en una realidad diferente y había visto la naturaleza del alma después de la muerte. Esto no solo desafiaba a la ciencia, sino que también era una bofetada a los sistemas religiosos ortodoxos. La carta plantea toda la cuestión teológica, sobre la naturaleza de la salvación, sobre qué es el alma humana si no pertenece a ninguna fe, y en un mundo que aún es severo con lo que se llama herejía. La carta de Jung es la chispa. Solo cuando los descendientes de la tercera generación de la familia Jung, junto con un grupo especial de académicos, decidieron publicar la carta como parte de su legado no contado, el mundo pudo leer esas palabras. La razón que dieron es realmente reflexiva, porque la humanidad actual ha madurado lo suficiente como para mirar de frente a su naturaleza espiritual, sin miedo, sin recelo hacia la ciencia y sin negar su alma. La carta, publicada en un monográfico interno del Instituto Carl Gustav Jung en Zúrich, y luego filtrada, rápidamente se convirtió en el centro de controversia en el ámbito académico. Algunos lo desestiman como el producto de una alucinación tras una grave enfermedad. Pero los seguidores de Jung, los psicoanalistas de nueva generación, los sanadores espirituales, lo ven como la última carta, un testimonio de alguien que ha cruzado al otro lado y ha regresado. El hecho de que la carta fuera prohibida y luego publicada después de 80 años, plantea una pregunta que Jung también escribió en su diario. ¿Tememos a la muerte o tememos enfrentarnos a la verdad sobre nosotros mismos cuando ya no hay nada que ocultar? Quizás lo más peligroso no sea lo que Jung vio, sino la posibilidad de que nosotros también podamos ver lo mismo que él, si tenemos el valor de mirar en nuestra propia alma. Carl Jung no escribió esta carta para convencer a nadie de creer en la muerte o el más allá. Él no intenta demostrar que el alma es real. En su lugar, dejó un susurro, una campana de despertar, para aquellos que se atrevan a adentrarse en la oscuridad dentro de sí mismos. En la carta, lo que obsesiona a la gente no es lo que él vio, sino la manera en que describe la presencia del alma, no como una entidad mística, sino como una parte primordial de nosotros mismos que ha sido olvidada. Él escribió: no tenemos un alma. Wachung talalinjon, wachung tako mot cuerpo. Esa frase, para algunas personas, es herética, pero para aquellos que están en el camino de la sanación, es una verdad que ha estado enterrada en el ruido de la vida moderna. Jung quiere recordarnos que la muerte no es un punto final, sino una transformación, no para prometer la inmortalidad, sino para reavivar la verdadera presencia en el presente. La muerte, en su experiencia, es una capa de conciencia que, si somos lo suficientemente tranquilos y valientes para entrar, nos encontraremos a nosotros mismos allí, sin pretensiones, sin papeles. Él vio en el más allá no un cielo o un infierno, sino el reino de lo no vivido, donde las partes olvidadas del alma, los sueños apagados, los recuerdos que no nos atrevemos a tocar, están esperando ser completados. El último mensaje de él no está en las enseñanzas, sino en la presencia. Que si no vives tu vida plenamente en este momento, tendrás que volver a encontrarla después de la muerte. Para Jung, sanar no es eliminar la oscuridad,
sino entrar en ella y entender que es precisamente en ella donde el alma nace. Su carta es una invitación, no para la razón, sino para el corazón. Una invitación a regresar a la parte más profunda de nosotros, donde la vida y la muerte son solo dos caras de la misma puerta.